Mi familia me dio la espalda, culpándome por el divorcio de mi hermana Hannah. Años después, recibí un correo electrónico inesperado que revelaba toda la verdad, con pruebas incluidas. En ese momento me di cuenta de que, sin saberlo, había jugado un papel en arruinar su vida hace casi 7 años. Mi familia me marginó y me echó de nuestra casa. Ahora tengo 29 años, pero en ese entonces tenía solo 22. Aún tratando de encontrar mi camino después de la universidad y sin estabilidad financiera para rentar un departamento por mi cuenta. Todo el asunto me golpeó como un tren de carga. No tuve tiempo para prepararme, ni mental ni económicamente. La raíz de este conflicto era Hannah, quien ahora tiene 37 años. Nunca habíamos sido particularmente cercanas debido a nuestra diferencia de edad. Cuando ella tenía 27, se casó con su novio Pete, quien tenía 39 en ese entonces. Su matrimonio duró 3 años antes de divorciarse, todo porque Hannah acusó a Pete de tener una aventura con una de mis amigas. Después de la universidad, yo vivía con mis padres, esperando ahorrar algo de dinero antes de mudarme. Ellos estaban bien con el arreglo hasta que un día Hannah llegó a casa llorando desconsoladamente, diciendo que había pedido el divorcio porque Pete la había engañado durante 6 meses. En su arrebato, me culpó a mí por haberle presentado a mi amiga Emily. Emily, de 28 años, había buscado la ayuda de Pete, quien era un dietista certificado, para aumentar de peso. Desafortunadamente, ella era la persona con la que Hannah creía que Pete la había engañado. Me quedé atónito. Aunque Emily y yo no éramos particularmente cercanas, conocía bien su carácter como para confiar en que nunca buscaría a un hombre casado. Además, Pete estaba perdidamente enamorado de Hannah. Siempre hablaba maravillas de ella. Me costaba aceptar la idea de que él pudiera traicionarla. A pesar de mis dudas, mis padres aceptaron las palabras de Hannah sin cuestionarlas. Se pusieron totalmente de su lado, lo cual podía entender hasta cierto punto. Naturalmente, elegirían a su hija por encima de su yerno. Lo que me dejó perplejo fue lo rápido que mis padres me echaron de la casa basándose únicamente en las acusaciones de Hannah. Un día, ella entró furiosa, desató una avalancha de palabras, y de alguna manera los convenció de que yo había arruinado su matrimonio solo por haberle presentado a Emily. Ellos tomaron su lado sin dudarlo. Estaba destrozado, intentando desesperadamente defenderme, pero fueron inflexibles. Me dijeron que tenía que irme, o me sacarían a la fuerza. En un solo día, perdí a mi familia y mi hogar. Me quedé en la banqueta con mis pertenencias, llorando lo que me pareció una eternidad. Eventualmente, logré recomponerme y me quedé en casa de una amiga esa noche. Traté de contactar a mi familia todos los días, pero ellos no cedían. Mi amiga, muy generosamente, me ofreció un techo hasta que pudiera encontrar mi propio departamento. Aún así, mis padres cerraron filas, convencidos de que yo era el responsable del divorcio. Me dijeron que estaban disgustados por mis supuestas acciones antes de echarme, lo cual no tenía sentido ya que no tenía nada que ver con la supuesta infidelidad de Pete. Bloquearon mi número y amenazaron con llamar a la policía si intentaba visitarlos. Me di cuenta de que realmente creían que yo tenía la culpa. Debí haberlo visto venir. Hannah siempre había sido la hija favorita. Mis padres no habían planeado tener un segundo hijo, así que crecí sintiéndome apartado, aunque eso no me molestaba mucho cuando era niño. Nunca anticipé que llegaría a un nivel de traición tan grande. Mirando atrás, supongo que debía haberlo esperado, pero fue un choque de todas formas. En las semanas que siguieron, intenté procesarlo todo, alejado de mi familia y sin poder contactar a nadie involucrado en este desastre. Tampoco podía contactar a Pete. Él también me había bloqueado. Tanto Hannah como Pete se habían mudado nuevamente con mis padres, dejándome sin forma de contactarlos. Desesperado por respuestas, recurrí a mi última opción, Emily. Aunque no éramos cercanas, necesitaba saber la verdad. Le pedí que nos reuniéramos y le expliqué todo. Cuando le pregunté sobre la supuesta aventura, ella lo negó vehementemente, y le creí. Emily me explicó que solo había visto a Pete unas pocas veces de manera profesional y no entendía por qué Hannah diría algo tan dañino sobre ella. Incluso me mostró fotos de su novio, con quien planeaba casarse en unos meses, lo que me convenció aún más de su inocencia. No tenía pruebas concretas, pero sentía en lo más profundo que Hannah mentía sobre la verdadera causa del divorcio. Sin pruebas, no podía enfrentar a mi familia, y regresar sin ellas estaba fuera de discusión. Desesperado por arreglar nuestra relación, extrañaba a mi familia a pesar de su traición. Con el tiempo, sin embargo, aprendí a seguir adelante. Encontré un lugar propio y me concentré en el trabajo, usándolo como una distracción del dolor. Aunque estaba herido, entendí que tenía que seguir adelante, con o sin su apoyo. Pasaron los años y la vida mejoró.
Me mudé de mi pequeño departamento a uno más amplio y recientemente me comprometí con mi novia Lisa, con quien llevaba 2 años. Hace solo una semana, anunciamos nuestro compromiso en las redes sociales. Ese post resultó ser decisivo. Días después, recibí un correo electrónico inesperado que revelaba toda la historia detrás del divorcio de Hannah, con pruebas incluidas. Lisa, de 30 años, generalmente compartía nuestros momentos en Instagram, pero la foto del compromiso llegó a su feed de Facebook, alcanzando a más personas. Entre quienes la vieron estaba Pete, mi excuñado. Lisa lo había conocido en un seminario hace años cuando estaba estudiando su carrera médica y lo había agregado en Facebook. Al final, el mundo es un pañuelo. Sentí un alivio inmenso. Unos días después de nuestra publicación, Pete me contactó, no a través de las redes sociales, sino por un correo electrónico anónimo. Más tarde me explicó que quería evitar cualquier incomodidad, especialmente después de varios años desde su divorcio. No quería parecer alguien que no había superado el pasado, especialmente porque me había bloqueado inicialmente. Para él, era extraño reconectarse sobre eventos de hace tanto tiempo. A medida que leía el correo, mi corazón se aceleraba. Contenía un relato detallado y pruebas de lo que había sucedido hace 7 años. Para mi sorpresa, descubrí que mi hermana había sido la que engañó a Pete, no al revés, como nos había hecho creer durante años. No solo fue una revelación impactante, sino que resultó que había tenido una aventura con un amigo mío, la misma persona con la que ella acusaba a Pete de haber estado. Frank, un cajero del supermercado cerca de la casa de Hannah en ese momento, era alguien a quien nunca habría vinculado con ella, ya que nunca los había visto juntos. Claramente, escondieron bien su relación, pero no lo suficiente como para que Pete no se diera cuenta. Cuando la confrontaron, Hannah tuvo el descaro de culparme, afirmando que yo había sido quien la presentó a Frank y que le sugerí que lo ayudara, ya que él era un aspirante a cantante y ella tenía una buena voz. Insistió en que su relación floreció desde ahí, incluso inventando que yo fui cómplice de su engaño. Esto era una completa mentira. No tenía idea de que ellos estaban involucrados. Pete estaba furioso cuando lo descubrió y terminó bloqueando a toda mi familia en un arranque de ira. Algo que más tarde admitió fue una decisión precipitada, tomada en el calor del momento. Me dijo esto en persona, enfatizando que el correo electrónico estaba destinado a ser lo más distante posible para proteger su identidad. El correo incluía una serie de capturas de pantalla incriminatorias de intercambios entre Hannah y Frank, donde discutían lo fácil que era engañar a Pete, llenas de declaraciones de amor y planes para encontrarse. Incluso firmaba los correos con su segundo nombre, que pocas personas conocían. Sentí una oleada de determinación, sabiendo que tenía pruebas irrefutables contra ella. No tardé mucho en deducir que Pete fue quien me envió ese correo después de revisar los amigos de Facebook de Lisa, siguiendo mi instinto de que las redes sociales tenían que estar involucradas. Cuando finalmente localicé a Pete, acordamos reunirnos. Me reveló que había aprendido la versión de los hechos de Hannah a través de Emily, a quien había conocido un par de años antes. Le había pedido a Emily que mantuviera mi versión en secreto, una decisión que lamenté cuando me di cuenta de que, si no lo hubiera hecho, ella podría haberle contado la verdad a Pete hace mucho tiempo. Tuvieron un encuentro casual hace unos años, y durante su conversación, él descubrió las mentiras que Hannah había estado esparciendo. Confesó que había querido hablar conmigo antes, pero se sintió demasiado incómodo. No pude evitar pensar que, si Pete no fuera tan fácilmente avergonzado, mi vida habría sido mucho más sencilla. A pesar de todo, lo perdoné. Después de todo, necesitaba su apoyo para confrontar a mi hermana. Hannah había estado manipulando a nuestra familia, tejiendo mentiras para asegurarse de recibir apoyo financiero durante su divorcio, mientras me echaba la culpa a mí, sabiendo que una sola palabra de Emily podría desmoronar su historia. Era difícil comprender cómo alguien de mi propia familia podía ser tan egoísta. Estaba seguro de que nunca había corregido la historia con nuestros padres. Ellos habían absorbido sus mentiras sin cuestionarlas, y ella sabía que si la verdad salía a la luz, que ella era la que había engañado, enfrentaría serias consecuencias. Pero ahora que la verdad estaba fuera, estaba listo para usarla y desmantelar su vida, tal como ella lo había hecho con la mía. Después de 7 años sin visitarlos, no estaba seguro de si mi familia seguía viviendo en la misma casa. Tuve suerte, ya que un viejo vecino me confirmó que no se habían mudado y que Hannah seguía viviendo allí. Esto no me sorprendió. Siempre había sido reacia a trabajar, prefiriendo la comodidad de vivir a costa de nuestros padres envejecidos. Así que, hace 2 días, Pete y yo llegamos sin avisar. Mi mamá abrió la puerta. Apenas tuvo tiempo de procesar nuestra presencia antes de que entráramos. Mi papá y Hannah estaban en la sala,
y nuestro momento de reunión familiar se desmoronó cuando sus expresiones se amargaron. Mi papá inmediatamente nos amenazó, diciendo que llamaría a la policía si no nos íbamos. Le respondí que hiciera lo que quisiera, pero solo después de que leyera los documentos que habíamos venido a presentar. Mis padres parecían completamente desconcertados, mientras que Hannah parecía enferma, excusándose para ir a su cuarto. Pensé que estaba tratando de escapar, pero no tenía sentido correr. Pete mostró los documentos de divorcio junto con las capturas de pantalla de los correos entre Hannah y Frank, mientras yo exponía la verdadera historia. Pete les explicó a mis padres cómo Hannah había tenido que entregar la reliquia familiar, el anillo de diamantes de mi abuela, porque no podía pagarle después de su divorcio. El horror en los rostros de mis padres se intensificó a medida que absorbían nuestras revelaciones, y esa revelación fue la gota que colmó el vaso. Mi papá exigió una explicación de Hannah. Cuando ella continuó mintiendo a pesar de la abrumadora evidencia, la echó de inmediato, empacando sus pertenencias y entregándoselas mientras nos pedía que nos fuéramos. No necesité una segunda invitación y me fui con Pete, mientras mi hermana suplicaba a mis padres que la dejaran volver, tal como yo lo había hecho años atrás. Sentí como si el universo finalmente estuviera equilibrándose, y no pude estar más satisfecho. Solo unos días después, Hannah apareció en mi casa, exigiendo que me reconciliara con nuestros padres de inmediato. No tenía idea de cómo me encontró, pero le dije que no le debía nada. Ella había arruinado mi vida una vez, ahora estábamos a mano. La falta de orgullo que mostró fue asombrosa. Tan pronto como le dije esto, se derrumbó, acusándome de ser un monstruo. Ignoré su drama y cerré la puerta, poniéndome los audífonos para ahogar sus sollozos mientras Lisa trabajaba tranquilamente en su estudio. Eventualmente, Hannah se fue, pero no sin antes escribir un mensaje con marcador en mi puerta, recordándome que yo era un monstruo vengativo. No veo nada malo en mis acciones, para ser honesta, y no me siento culpable en lo absoluto. Sin embargo, Hannah parece convencida de que soy la villana aquí. Lo único que hice fue devolverle el favor por lo que me hizo hace años. La diferencia es que yo dije la verdad mientras ella solo mintió y me echó la culpa. Entonces, ¿estoy equivocada por haber arruinado la vida de mi hermana y lograr que la echaran 7 años después de que me acusó de haber causado su divorcio? Actualización 1. Hannah ha seguido acosándome incluso una semana después de su desalojo. Tuve que amenazarla con la policía cuando me llamó por 14ª vez hoy, y eso finalmente la hizo detenerse. No tengo idea de cómo consiguió mi número de teléfono y dirección, pero francamente, ese no es mi problema en este momento. Está tratando de dar lástima porque, al parecer, su salario como maestra no le alcanza, pero eso me cuesta creerlo. Solo está molesta porque ahora tiene que valerse por sí misma, ya que nuestros padres la echaron. Sí, la he bloqueado varias veces, pero sigue logrando que sus amigos me agreguen a llamadas de conferencia, lo que hace casi imposible evitarla. Mis padres son igual de malos, si no es que peores. Me encontraron en Facebook, vieron mi anuncio de compromiso y ahora quieren volver a mi vida. Han expresado su deseo de asistir a mi boda sin siquiera pedir disculpas. No puedo entender la audacia que se necesita para decir tales cosas, pero al menos los estoy ignorando. Lisa y yo nos hemos reído mucho de sus mensajes. Es verdaderamente triste para ellos. Actualización 2. Hannah apareció en mi casa de nuevo después de que la amenacé con reportarla por acoso. Justo cuando iba a salir para el trabajo, se tiró sobre el cofre de mi coche, negándose a moverse hasta que hablara con ella. Fue increíblemente frustrante, así que terminé llamando a la policía. Se la llevaron mientras gritaba y lloraba, tratando desesperadamente de pintarme como la mala del cuento, pero nadie se tragó su actuación. Presionar cargos tomó algo de tiempo, pero una vez hecho, me fui a trabajar, decidida a no dejar que este incidente arruinara mi día. Supuse que mis padres la sacarían bajo fianza, y tuve razón. Después de su liberación, me enviaron un largo mensaje sobre cómo estaba siendo demasiado dura por lo que llamaron un error honesto de hace casi una década. Fue ridículo. Nada de lo que hicieron mi hermana y mis padres fue un error. Sabían exactamente lo que estaban haciendo cuando me desecharon sin pensarlo. Ahora que tengo el poder de devolverles el favor, no veo razón para ser indulgente. Le respondí a mis padres recordándoles que perdieron cualquier derecho a dictar mi vida hace mucho tiempo. No los he bloqueado aún porque no he tenido tiempo de revisar mis mensajes, pero lo haré pronto. Espero que eso me ayude a cortar lazos con toda esta familia de una vez por todas. Actualización 3. Después del trabajo hoy, revisé mis redes sociales y vi que mis padres me enviaron otro largo mensaje. Lisa y yo lo leímos juntas, y honestamente fue una de las cosas más graciosas que he visto. Todavía creen que somos una familia. Me informaron que habían aceptado de nuevo a Hannah, afirmando que ambos hijos merecen una segunda oportunidad,
como si yo alguna vez hubiera hecho algo mal. Además de eso, esperaban que Lisa y yo fuéramos a cenar con ellos para resolver nuestras diferencias antes de la boda. Su confianza en asumir que querría que estuvieran ahí fue asombrosa. Después de compartir una risa con Lisa, respondí rápidamente diciendo que no estaba interesada en ninguna de sus invitaciones y que estaba perfectamente feliz viviendo alejada de ellos, tal como lo había estado durante los últimos 7 años. Me habían demostrado que estaba mejor sin ellos, y estaba agradecida por eso. No necesitaba su supuesto perdón. Podían seguir fingiendo ser una familia feliz con Hannah. Con ese último mensaje, los bloqueé para siempre, ni siquiera quería escuchar más de sus tonterías. Estoy segura de que intentarán contactarme de nuevo pronto, pero no lo permitiré. Lisa es mi única familia ahora, y estoy feliz solo con ella. Mis padres y mi hermana nunca han visto más allá de sus propios intereses egoístas, y dudo que alguna vez lo hagan. Así que la próxima vez que intenten contactarme, tendrán que lidiar con mi abogado. Esa es una promesa.